Un hombre poderoso ve cómo su rutina se desmorona al escuchar una pregunta inocente de un niño. Esta simple frase saca a la luz las profundas heridas de un hijo, quebrado en silencio por la culpa y la soledad. Y cuando el pasado que ignoró le explota en la cara, una decisión inesperada podría cambiarlo todo. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. La Ciudad de México despertaba bajo un cielo grisáceo aquel lunes de mayo. Las calles de la colonia Polanco ya hervían con el movimiento típico de las mañanas capitalinas. Coches de lujo en fila, choferes uniformados, ejecutivos apresurados sosteniendo vasos de café y celulares pegados a la oreja. Era un ballet caótico y preciso, repetido todos los días con la misma intensidad. En el centro de ese movimiento estaba Mauricio Garza, 42 años, dueño de una de las constructoras más grandes de la capital. Hombre alto, de postura impecable y mirada penetrante, Mauricio tenía la presencia que dominaba salas de juntas e intimidaba a la competencia. Su traje italiano estaba siempre perfectamente ajustado, su reloj suizo brillaba discretamente en la muñeca, y su coche importado y reluciente era lavado todos los días sin falta. Mauricio vivía de acuerdo con reglas que él mismo establecía y seguía con rigor militar. Se despertaba a las 5:45 todas las mañanas, entrenaba durante exactamente 1 hora en el gimnasio privado de su departamento, se bañaba en precisos 12 minutos, se vestía siguiendo una rutina específica, primero la camisa, después el pantalón, por último la corbata, café negro sin azúcar, 2 panes tostados integrales, jugo de naranja recién exprimido. Todo cronometrado, todo controlado. A las 7:15, invariablemente, Mauricio entraba al cuarto de su hijo. Mateo tenía apenas 7 años, pero ya había aprendido a estar listo cuando su padre llegaba. El niño esperaba sentado al borde de la cama, la mochila a un lado, el uniforme impecable, los zapatos boleados. No había abrazos matutinos, no había conversaciones casuales, solo un gesto con la cabeza, una mirada de aprobación silenciosa, y los dos bajaban juntos al coche. El trayecto hasta el Colegio San Patricio duraba 17 minutos. Mauricio conocía cada semáforo, cada curva, cada momento exacto en que debía girar a la izquierda o a la derecha. Durante todo el recorrido, el silencio llenaba el interior del coche. Mateo miraba por la ventana, sus ojos oscuros fijos en las calles que pasaban. Mauricio miraba hacia el frente, las manos firmes en el volante, la mente ya recorriendo la agenda del día. Reunión con inversionistas. A las 9, comida con el jefe de gobierno al mediodía, visita a la obra en el sur de la ciudad a las 3 de la tarde. El niño nunca hablaba. Mauricio tampoco. Era así desde que Carolina se había ido, 8 meses antes. Desde entonces, la casa que antes tenía risas y música, ahora solo exhalaba silencio. Un silencio denso, pesado, que parecía ocupar cada habitación como una presencia invisible. Aquella mañana, como todas las demás, Mauricio detuvo el coche frente al portón del colegio. El San Patricio era una institución de élite, a la que asistían los hijos de las familias más influyentes de la ciudad. Colegiaturas que costaban más que un salario mínimo completo, instalaciones que parecían un club de lujo, profesores con currículums internacionales. Era el tipo de lugar donde las apariencias importaban tanto como la enseñanza. Mateo bajó del coche con la mochila en la espalda. No hubo despedida, no hubo beso en la frente, no hubo un simple «hasta luego». Mauricio solo observó a su hijo cruzar el portón y desaparecer entre los otros alumnos. Entonces aceleró, ya pensando en la primera reunión del día. Lo que Mauricio no sabía era que, justo ahí, a pocos metros de donde estacionaba su coche todos los días, alguien observaba todo con atención. Patricia Sánchez tenía 35 años y trabajaba en la intendencia del Colegio San Patricio desde hacía 3 años. Todos los días, llegaba a las 6 de la mañana para asegurarse de que los pasillos, salones y baños
estuvieran impecables antes de que llegaran los alumnos. Usaba un uniforme azul sencillo, tenis gastados pero limpios, y se recogía el cabello castaño en un chongo práctico. Sus manos eran ásperas de tanto tallar pisos y paredes, pero sus ojos tenían una gentileza que contrastaba con la dureza del trabajo. Patricia venía del otro lado de la ciudad. Se despertaba a las 4 de la mañana para tomar 2 camiones llenos y llegar al trabajo a tiempo. No se quejaba, no se lamentaba, solo hacía lo que tenía que hacer. Al fin y al cabo, tenía una hija de 6 años que criar sola, y cada centavo contaba. Sofía era una niña menudita, de ojos grandes y curiosos, que asistía al mismo colegio donde su madre trabajaba. No como alumna regular, sino a través de un proyecto social que la escuela mantenía para mejorar su imagen pública. Pocos niños de familias menos favorecidas tenían esa oportunidad, y Patricia lo agradecía todos los días. Sofía estaba ahí con una beca completa, una excepción entre cientos de niños ricos. Pero la niña sentía la diferencia. La sentía en la mirada de las otras mamás que la veían llegar de la mano con la empleada de intendencia. La sentía en las conversaciones que se detenían cuando ella se acercaba. La sentía en la forma en que algunas maestras la trataban con una mezcla de lástima e incomodidad. Aún así, Sofía era una niña dulce. Reía fácil, abrazaba fuerte y tenía un corazón que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo. Le encantaba hacer avioncitos de papel. Usaba cualquier hoja que encontraba, cuadernos viejos, volantes, hasta papeles de envoltura. Doblaba con cuidado, creando las alitas perfectas, y luego los soltaba en el aire, observando el vuelo con ojos maravillados. Fue en una de esas mañanas que Sofía notó a Mateo por primera vez. El niño estaba solo en un rincón del patio, sentado en una banca de madera, mirando a la nada. Los otros niños corrían, gritaban, jugaban a su alrededor, pero Mateo permanecía inmóvil, como si estuviera hecho de piedra. Sofía lo observó por días. Se dio cuenta de que Mateo nunca sonreía, nunca corría, nunca jugaba. Durante el recreo siempre se quedaba en el mismo lugar, con la misma expresión distante. Los otros alumnos lo ignoraban, y él parecía preferirlo así. La pequeña Sofía, con su sensibilidad natural, reconoció algo en la mirada de Mateo. Era la misma tristeza que a veces veía en el espejo cuando pensaba en el padre que nunca conoció. Era la soledad de quien carga un peso invisible. Un día, sin pensarlo mucho, Sofía tomó uno de sus avioncitos de papel favoritos. Estaba hecho de una hoja azul claro que guardaba con cariño. Lo dobló con especial atención, asegurándose de que cada pliegue estuviera perfecto. Entonces, con el corazón latiéndole fuerte, cruzó el patio hasta la banca donde Mateo estaba sentado. El niño ni siquiera notó que se acercaba. Sus ojos estaban fijos en algún punto distante, perdidos en pensamientos que un niño de 7 años no debería tener. Sofía se paró frente a él y le extendió el avioncito. Mateo parpadeó, como si despertara de un trance, y miró a la niña, luego al avioncito, luego de vuelta a la niña. No intercambiaron palabras. Sofía solo sonrió, de esa manera simple y genuina que solo los niños consiguen, y puso el avioncito en la mano de Mateo. Luego se dio la vuelta y salió corriendo de regreso al otro lado del patio, donde su madre la esperaba. Mateo se quedó sosteniendo el avioncito de papel por largos minutos. Era la primera vez en meses que alguien le daba algo sin esperar nada a cambio. No era un regalo caro como los que su padre compraba para intentar compensar sus ausencias. Era solo un avioncito de papel, pero de alguna manera pesaba como si cargara algo importante. Esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, Mateo no tiró lo que había recibido. Guardó el avioncito con cuidado en la mochila y se lo llevó a casa. Mauricio apenas notó a su hijo cuando llegó de la escuela ese día. Estaba inmerso en hojas de cálculo, contratos, decisiones importantes que involucraban millones. Intercambió pocas palabras con Mateo durante la cena silenciosa, servida puntualmente a las 7 de la noche por doña Marta, la gobernanta que cuidaba la casa desde hacía años. Después de la cena, como siempre, Mauricio regresó a su despacho. Mateo,
Subió a su cuarto, y la casa continuó envuelta en su silencio habitual, pero algo era diferente. En su cuarto, Mateo sostenía el avioncito azul, y por primera vez en meses, sus labios esbozaron algo que casi parecía una sonrisa. Los días siguientes trajeron un cambio sutil. Sofía continuó acercándose a Mateo durante los recreos, no con palabras, sino con gestos simples. Un día se sentó a su lado en la banca. Otro día compartió la mitad de su sándwich. Poco a poco, Mateo comenzó a responder. Primero con miradas, luego con pequeños gestos, eventualmente con palabras tímidas. Patricia observaba, todo a la distancia. Veía a su hija dedicándole atención a aquel niño solitario y sentía una mezcla de orgullo y preocupación. Orgullo porque Sofía tenía un corazón generoso, preocupación porque conocía bien las dinámicas de ese lugar. Sabía que las mamás ricas no verían con buenos ojos esa cercanía. Aún así, no tuvo el valor de prohibírselo a su hija. Sofía solo estaba siendo amable, y aquel niño, cualquiera con ojos podía verlo, necesitaba desesperadamente un poco de amabilidad. Fue un viernes, 15 días después del primer encuentro, que todo cambió. Mauricio llegó más temprano a recoger a Mateo. Había cancelado una reunión y decidió por un raro impulso salir de la oficina antes de lo usual. Estaba parado junto al coche, revisando correos en el celular, cuando sintió un ligero toque en su pierna. Miró hacia abajo y vio a una niña pequeña, de trenzas disparejas y un uniforme un poco grande, que lo miraba con ojos curiosos. Mauricio, por instinto, dio un paso atrás. No estaba acostumbrado a tratar con niños, ni siquiera con su propio hijo. Y esa niña desconocida lo observaba con una intensidad desconcertante. Sofía inclinó la cabeza hacia un lado como hacen los pájaros cuando sienten curiosidad, e hizo la pregunta más simple y devastadora que Mauricio había escuchado en toda su vida adulta. ¿Por qué su hijo nunca juega con nadie? Las palabras cayeron sobre Mauricio como un balde de agua fría. Abrió la boca, la cerró, intentó formular una respuesta, pero ninguna palabra salió. Se quedó ahí, un hombre poderoso que comandaba a cientos de empleados y negociaba contratos millonarios, completamente desarmado por la pregunta inocente de una niña de 6 años. Sofía no esperó respuesta, solo asintió y salió corriendo en dirección a su madre, que la llamaba desde el 1900 otro lado del patio. Mauricio se quedó parado, el celular olvidado en la mano, el mundo a su alrededor pareciendo haber disminuido la velocidad. La pregunta resonaba en su mente, repitiéndose sin parar. ¿Por qué su hijo nunca juega con nadie? Cuando Mateo salió del edificio minutos después, Mauricio lo observó con otros ojos. Vio la forma en que el niño caminaba cabizbajo, los hombros encorvados, la mirada fija en el suelo. Vio cómo los otros niños pasaban a su lado sin siquiera notar su presencia. Vio la soledad estampada en cada movimiento. Y por primera vez en 8 meses, desde que Carolina se había ido, Mauricio sintió algo atravesar la armadura que había construido alrededor de su corazón. Era incomodidad, era culpa, era el inicio de una conciencia que había pasado meses evitando. En el camino de regreso a casa, Mauricio rompió la rutina. Detuvo el coche en un semáforo y sin pensarlo mucho preguntó, ¿cómo te fue en la escuela? Mateo giró la cabeza lentamente, sorprendido. Sus ojos se encontraron con los de su padre por el retrovisor. Por un momento, pareció que iba a responder, luego solo se encogió de hombros y volvió a mirar por la ventana. Mauricio sintió el silencio regresar más pesado que antes. Aceleró cuando el semáforo se puso en verde y no intentó más conversación. Pero esa noche, después de que Mateo subió a su cuarto y la casa quedó en silencio, Mauricio no pudo concentrarse en el trabajo. La pregunta de la niña seguía resonando. ¿Por qué? ¿Por qué Mateo estaba tan aislado? ¿Por qué no tenía amigos? ¿Por qué parecía cargar el peso del mundo sobre sus hombros? Mauricio sabía la respuesta superficial. Carolina se había ido. El niño estaba de luto. Necesitaba tiempo. Eran las palabras que usaba la psicóloga de la escuela.
Eran las palabras que Eloísa, la abuela materna de Mateo, repetía. Eran las palabras cómodas que le permitían a Mauricio continuar su rutina sin cambios. Pero esa noche, por primera vez, esas palabras no fueron suficientes. A las 11 de la noche, Mauricio subió las escaleras hasta el cuarto de Mateo. La puerta estaba entreabierta, la luz apagada. Se asomó y vio a su hijo durmiendo, acurrucado bajo las cobijas. Debería haber regresado. Debería haber dejado al niño en paz, pero algo lo hizo entrar. Se movió silenciosamente por el cuarto, la luz del pasillo iluminando débilmente el espacio. La mochila de Mateo estaba tirada en un rincón. Mauricio la tomó sin saber exactamente qué buscaba. Abrió los bolsillos, cuadernos, estuches, el avioncito azul, cuidadosamente guardado, y entonces, en el fondo de la mochila, metido entre los libros, Mauricio encontró un cuaderno que no reconoció. Era viejo, con la portada manchada, las páginas amarillentas. Lo abrió con cuidado. Dibujos, página tras página de dibujos, hechos con lápices de colores y plumones. Pero no eran dibujos normales de un niño. No había casitas de colores, soles sonrientes o árboles verdes. Había una mujer acostada en una cama, los ojos cerrados, rodeada de flores. Un niño pequeño a su lado, las manos cubriéndole el rostro. Había un hombre de espaldas, distante, un teléfono en la mano, mientras el niño estiraba los brazos en su dirección. Había corazones partidos por la mitad, lágrimas enormes, nubes negras. Y en el último dibujo, el más reciente, había una casa vacía, todas las ventanas oscuras, una puerta cerrada, y afuera, solo en medio de la hoja, un niño pequeño sentado en el suelo. Mauricio sintió que le faltaba el aire. Sus manos temblaban sosteniendo el cuaderno. Cada dibujo era un grito silencioso. Cada trazo revelaba un dolor que no había percibido, que no había querido percibir. Cerró el cuaderno con cuidado y lo volvió a poner en la mochila. Salió del cuarto con pasos lentos, las piernas débiles. Bajó las escaleras como un hombre en trance. Entró a su despacho y cerró la puerta. Entonces, por primera vez desde que Carolina se había ido, Mauricio Garza se sentó en el sillón de piel, apoyó el rostro en sus manos y se permitió sentir el peso aplastante de todo lo que había ignorado. Las lágrimas llegaron lentamente, silenciosas, rasgando la armadura que había mantenido intacta por tanto tiempo. Y mientras lloraba solo en el despacho oscuro, Mauricio entendió con dolorosa claridad que había fallado. Había fallado como padre, había fallado como ser humano. Mateo no solo estaba de luto por su madre, estaba de luto por una familia entera que había dejado de existir, y Mauricio, obsesionado con el control y la rutina, había sido incapaz de ver a su hijo hundiéndose justo frente a él. La pregunta de la niña regresó, ahora con un peso nuevo e insoportable. ¿Por qué su hijo nunca juega con nadie? Y esta vez, Mauricio sabía la respuesta. Mateo no jugaba porque había olvidado cómo hacerlo. Había olvidado cómo ser un niño. Había olvidado que el mundo podía tener colores más allá del gris. Y la culpa de eso, Mauricio finalmente admitió para sí mismo en el silencio de esa noche, era enteramente suya. Afuera la Ciudad de México seguía despierta, con sus luces infinitas y su movimiento constante. Pero dentro de esa casa en Polanco, en un despacho oscuro, un hombre poderoso enfrentaba por primera vez en su vida adulta la sensación abrumadora de estar completamente perdido. Y en el piso de arriba, en un cuarto, silencioso, un niño de 7 años dormía abrazado a un avioncito azul, sin saber que ese pequeño gesto de una niña desconocida estaba a punto de cambiarlo todo. Capítulo 2. Los días siguientes trajeron un cambio sutil pero perceptible en Mateo. No era algo obvio a los ojos desatentos, pero para quien realmente observara, las señales estaban ahí. El niño aún no corría por el patio como los otros niños, aún no gritaba ni participaba en los juegos colectivos, pero había una diferencia en la forma en que sostenía la mochila, una ligereza casi imperceptible en los hombros que antes parecían cargar el mundo. Sofía se había convertido en una presencia constante al lado de Mateo durante los recreos.
La niña no imponía su compañía con palabras excesivas o intentos forzados de animación. Simplemente estaba ahí. Se sentaba en la misma banca, compartía su sándwich, le mostraba sus nuevos avioncitos de papel. Y Mateo, poco a poco, comenzó a responder. Primero con miradas que duraban más que segundos, luego con pequeños gestos con la cabeza. Eventualmente, con palabras monosilábicas que fueron ganando volumen y consistencia con el pasar de los días. Patricia observaba todo a una distancia prudente entre una limpieza y otra. Veía a su hija dedicar su atención a aquel niño de ojos tristes y sentía el corazón apretado. Conocía esa mirada. Era la misma que veía en Sofía en los primeros meses después de llegar a la Ciudad de México, cuando todo era nuevo y aterrador, cuando no se tenían más que la una a la otra. La empleada también percibía las miradas de las otras mamás. Ellas llegaban puntualmente todas las tardes a recoger a sus hijos, siempre impecables con sus vestidos de diseñador, bolsas caras colgadas del brazo, lentes oscuros cubriendo rostros perfectamente maquillados. Conversaban en grupitos, riendo fuerte, comentando sobre viajes, remodelaciones de casa, nuevas contrataciones de niñeras y choferes. Y ahora, cada vez más, esas miradas se dirigían hacia Sofía y Mateo. Fue Camila de la Vega quien empezó. Esposa de un empresario del sector financiero, madre de 3 hijos inscritos en el San Patricio, Camila era conocida por liderar el grupo de las mamás más influyentes de la escuela. Tenía esa forma de hablar que parecía amable en la superficie, pero que cargaba veneno en las entrelíneas. ¿Ya vieron? La niña de la beca, pegada al hijo de Mauricio, comentó una tarde, con tono casual pero con los ojos afilados. Las otras mamás se acercaron curiosas. Patricia estaba cerca, limpiando las ventanas de la recepción, pero sus manos se detuvieron en el movimiento cuando escuchó el comentario. «Es una situación delicada», respondió otra mamá, Renata Soto, ajustándose los lentes de sol en el cabello. «El niño acaba de perder a su mamá. Está vulnerable. No sé si esa cercanía sea saludable. Sobre todo con una niña que no es del mismo nivel social», añadió una tercera voz perteneciente a Julia Méndez. «Sin querer ser insensible, pero son mundos completamente diferentes. Puede crear expectativas inadecuadas». Patricia sintió que la sangre le subía a la cabeza. Quiso darse la vuelta, decir algo, defender a su hija, pero se tragó las palabras. Sabía que cualquier reacción podría costarle su empleo. Y sin empleo, no tendría cómo mantener a Sofía en la escuela. No tendría cómo pagar el alquiler del cuartito minúsculo donde vivían en la periferia. Así que continuó limpiando las ventanas, las manos temblando ligeramente, los oídos ardiéndole con cada palabra que escuchaba. «Alguien debería hablar con Mauricio», sugirió Camila, la voz baja pero cargada de determinación. «Por el bien del niño. Seguramente no sabe lo que está pasando». Las otras estuvieron de acuerdo con murmullos de aprobación. Luego el grupo se dispersó, cada una recogiendo a sus hijos y yéndose en sus coches importados, dejando atrás solo el eco de sus palabras venenosas. Patricia terminó la limpieza de ese día con el corazón pesado. Por la noche, en su cuartito sencillo que compartía con Sofía, observó a su hija dormir tranquila, abrazada a un oso de peluche gastado. La niña había dibujado un avioncito en un papel y había escrito debajo, con la letra torcida de quien aún está aprendiendo: «Para mí, amigo Mateo». La madre acarició el cabello de su hija y susurró una oración silenciosa. Que Dios protegiera esa amistad pura, que nada malo sucediera. Pero las oraciones no siempre son respondidas de la forma que deseamos. Mauricio, por su parte, estaba pasando por su propia revolución interna. Desde la noche en que encontró los dibujos de Mateo, algo se había roto dentro de él. La armadura de control y distanciamiento que había construido comenzaba a agrietarse, permitiendo que emociones reprimidas durante mucho tiempo comenzaran a filtrarse. Pasó a observar a su hijo con más atención. Notó cómo Mateo prácticamente no tocaba la comida durante la cena. Vio cómo el niño subía a su cuarto todas las noches y se quedaba ahí, solo, hasta quedarse dormido.
Se dio cuenta de la ausencia absoluta de ruido, de vida, de alegría en esa casa que más parecía un mausoleo. Y comenzó a preguntarse cómo había permitido que llegaran a ese punto. Un martes por la noche, Mauricio tomó una decisión. Subió al cuarto de Mateo más temprano de lo habitual y tocó ligeramente la puerta. El niño estaba sentado en la cama, el cuaderno de dibujos abierto en su regazo, un plumón azul en la mano. ¿Puedo pasar?, preguntó Mauricio, la voz extrañamente vacilante. Mateo levantó los ojos, sorprendido. Su padre nunca preguntaba. Simplemente entraba cuando era necesario, generalmente para verificar si todo estaba en orden. Asintió con la cabeza, cerrando rápidamente el cuaderno. Mauricio entró y se sentó al borde de la cama, manteniendo una distancia respetuosa. Se quedaron en silencio por largos segundos. El empresario buscaba palabras, pero parecían escurridizas, difíciles de capturar. «¿Cómo estás?», logró preguntar finalmente. Mateo se encogió de hombros. «Bien», la respuesta automática, vacía. Mauricio la reconoció, porque él mismo la usaba decenas de veces al día. «Bien». La palabra comodín que evitaba conversaciones más profundas. «¿Hiciste una amiguita en la escuela?», intentó de nuevo. Por primera vez, algo cambió en el rostro de Mateo. Sus ojos se iluminaron ligeramente y asintió. «Sofía». «Sofía», repitió Mauricio probando el nombre. «Parece ser una niña buena onda». «Es mi mejor amiga», dijo Mateo, y había tanto alivio en esas palabras que Mauricio sintió que se le oprimía el pecho. «Es la única persona que no me tiene lástima». El silencio regresó, pero esta vez cargaba algo diferente, una posibilidad de conexión que no existía antes. «Mateo», comenzó Mauricio, la voz más suave de lo normal, «sé que ha sido difícil, desde que perdimos a tu mamá». El niño se puso tenso, sus dedos apretaron el cuaderno contra su pecho. «No he sido el padre que necesitas», continuó Mauricio, cada palabra costándole un esfuerzo inmenso. «Me he escondido detrás del trabajo, de las rutinas, de todo lo que pueda distraerme de sentir, y en eso terminé dejándote solo cuando más me necesitabas». Mateo miró a su padre con los ojos muy abiertos. Nunca había escuchado a Mauricio hablar así, nunca había visto esa vulnerabilidad. «Pero quiero cambiar eso», dijo Mauricio extendiendo la mano con vacilación. «Si me dejas, quiero aprender a ser un padre de verdad». Por un momento, Mateo solo miró la mano extendida. Luego, lentamente, puso su pequeña mano en la de su padre. Fue un gesto simple, breve, pero cargaba el peso de meses de distancia que finalmente comenzaban a disminuir. Esa noche, Mauricio salió del cuarto de su hijo con el corazón más ligero, pero también más pesado. Ligero, porque finalmente había dado el primer paso. Pesado porque sabía cuánto terreno aún necesitaba recuperar. Lo que no sabía era que fuerzas, más allá de su control, ya estaban en movimiento para destruir la frágil luz que comenzaba a surgir en la vida de Mateo. 3 días después, Patricia fue llamada a la oficina de la directora. La directora Mercedes Torres era una mujer de 50 y tantos años, siempre vestida con trajes sastre elegantes, el cabello canoso impecablemente arreglado. Había construido su carrera siendo diplomáticamente firme, equilibrando las demandas de los padres ricos con la necesidad de mantener la escuela funcionando. «Patricia, siéntese, por favor», dijo Mercedes, el tono formal, pero no necesariamente hostil. La empleada se sentó en la silla, frente al escritorio, las manos entrelazadas en el regazo, el corazón latiéndole aceleradamente. Sabía que algo andaba mal. Podía sentirlo en el aire. «Recibí una denuncia anónima», comenzó la directora, yendo directo al grano. «Alguien alegó que usted se estaría acercando a la familia del señor Mauricio Garza con intereses económicos inadecuados, que estaría usando a su hija para crear cercanía con el hijo de él». Las palabras cayeron sobre Patricia como golpes. Abrió la boca en shock, pero no le salió ningún sonido. «Obviamente», continuó Mercedes, «estas son acusaciones serias que deben ser investigadas. Mientras tanto, para proteger a
Todas las partes involucradas será transferida temporalmente al área de mantenimiento exterior. No tendrá más contacto directo con los alumnos. Pero, directora, logró decir Patricia, la voz temblorosa, yo nunca... Mi hija solo hizo un amigo. Los niños hacen amigos. No hay nada de malo en eso. Lo entiendo, y personalmente creo que es solo eso, respondió Mercedes con un suspiro. Pero tengo las manos atadas. La persona que hizo la denuncia tiene mucha influencia aquí. Necesito investigar adecuadamente antes de tomar cualquier decisión definitiva. ¿Y Sofía?, preguntó Patricia, la voz quebrándose. ¿Puede seguir viniendo a la escuela? ¿Por ahora? Sí, pero sería apropiado que usted orientara a su hija a mantener distancia del joven Mateo durante las investigaciones. Patricia salió de esa oficina con las piernas temblorosas. Sintió que el mundo giraba a su alrededor. Todo lo que había construido, todo el sacrificio para darle una vida mejor a su hija, se estaba desmoronando por una mentira cruel. Esa tarde, con el corazón roto, Patricia se arrodilló frente a Sofía y le explicó, de la forma más gentil que pudo, que no podría volver a jugar con Mateo por un tiempo. La niña no entendió. Lloró. Preguntó qué había. «Se hecho mal». «No hiciste nada malo, mi amor», dijo Patricia, abrazando a su hija con fuerza. «A veces el mundo es injusto, pero necesito que seas fuerte ahora». El impacto en Mateo fue devastador. Al día siguiente, cuando buscó a Sofía durante el recreo, la niña lo evitó. Cuando intentó acercarse, ella corrió al otro lado del patio. Mateo se quedó parado, confundido, sintiendo que el suelo se derrumbaba bajo sus pies una vez más. Durante los días siguientes, intentó entender qué había pasado. Le escribió recados a Sofía que ella nunca respondió. La buscó en los pasillos, pero la niña siempre desaparecía. Y poco a poco, la luz que había comenzado a surgir en los ojos de Mateo se fue apagando de nuevo. Volvió a aislarse en la misma banca de siempre. Dejó de comer durante el recreo. Durante la cena en casa, apenas tocaba la comida. Mauricio notó el cambio inmediatamente e intentó hablar, pero Mateo solo negaba con la cabeza y decía que todo estaba bien, pero nada estaba bien. Una semana después del alejamiento de Sofía, Mateo llegó a casa después de la escuela y fue directo a su cuarto. Mauricio lo siguió y encontró a su hijo sentado en el suelo, llorando en silencio, rodeado de decenas de avioncitos de papel que había hecho. «Mateo, ¿qué pasó?», preguntó Mauricio, alarmado, arrodillándose junto a su hijo. «Se fue», dijo Mateo entre sollozos. «Todos se van. Primero mamá, ahora Sofía, todos me dejan». Las palabras perforaron a Mauricio como lanzas. Atrajo a su hijo hacia un abrazo, algo que no hacía en meses, y sintió el pequeño cuerpo temblar contra el suyo. «Yo no me voy a ir», prometió Mauricio, la voz ronca. «Yo estoy aquí, y voy a averiguar qué pasó con tu amiga». Esa noche, Mauricio hizo llamadas, usó sus contactos, su influencia, su persistencia empresarial. Y 48 horas después, tenía en sus manos una copia de la denuncia anónima hecha contra Patricia. Lo que descubrió lo dejó helado. La denuncia había sido hecha a través del correo personal de Eloísa Rivas, su madre, la abuela de Mateo. Mauricio se quedó mirando el documento impreso por largos minutos, sin poder procesar lo que veía. Luego, con una rabia que no sabía que poseía, tomó las llaves del coche y condujo hasta la mansión donde vivía su madre, en Lomas de Chapultepec. Eloísa lo recibió en la sala elegante como siempre, tomando té en una taza de porcelana fina. Cuando vio el papel en la mano de su hijo, su rostro no demostró sorpresa, solo una tranquila resignación. «Tú», dijo Mauricio, la voz baja y peligrosa, «fuiste tú quien hizo esto». «Hice lo que era necesario», respondió Eloísa con calma. «Esa mujer se estaba aprovechando de la vulnerabilidad de mi nieto, usando a su hija para acercarse a ti, a tu familia, a tu dinero». «No se estaba aprovechando de nada», explotó Mauricio. «Era una amistad entre niños, una amistad que estaba ayudando a Mateo a volver a vivir».
Es una empleada de intendencia, Mauricio, dijo Eloísa como si eso lo explicara todo. ¿De verdad crees que ese acercamiento era inocente? Gente como ella siempre tiene segundas intenciones. ¿Gente como ella?, repitió Mauricio incrédulo. ¿Me estás diciendo que destruiste la única fuente de felicidad que tenía tu nieto porque la niña es pobre? Estoy diciendo que protegí a mi familia, respondió Eloísa fríamente. Como siempre lo he hecho, como tuve que hacerlo cuando tu esposa decidió ocultarnos su enfermedad a todos. El silencio que siguió fue pesado, cargado de años de rencores no dichos. ¿Qué dijiste?, preguntó Mauricio lentamente. Carolina no te lo contó, ¿verdad?, dijo Eloísa, una amargura antigua surgiendo en su voz, sobre cómo vino a verme meses antes de irse. Cómo me suplicó que no te contara sobre el diagnóstico. Cómo dijo que no quería ser una carga, que no quería distraerte de los negocios que estaban creciendo. Mauricio sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Vino a verte? Y yo le aconsejé que te dijera la verdad, pero se negó. Dijo que era lo suficientemente fuerte para lidiar con eso sola, que no necesitaba ayuda. Eloísa hizo una pausa, los ojos brillando con lágrimas no derramadas. Pero no era fuerte, nadie lo es. Y cuando finalmente no tuvo más opción que contarlo, ya era demasiado tarde. El cuerpo ya estaba vencido. Y tú, Mauricio, tú seguiste trabajando, seguiste viajando, seguiste atrapado en tus reuniones mientras ella se despedía del mundo. Las palabras eran como latigazos, cada una arrancando pedazos de la armadura que Mauricio usaba para protegerse de la culpa. Yo no sabía, susurró. Exacto, dijo Eloísa. Tú nunca sabes, nunca estás presente, siempre hay algo más importante. Y ahora aparecen esta mujer y esta niña, y de repente, ¿quieres ser padre? ¿De repente quieres estar presente? Estoy intentando, gritó Mauricio. Por primera vez en mi vida, estoy realmente intentándolo. Estás intentándolo demasiado tarde. La acusación quedó suspendida en el aire entre ellos. Madre e hijo se miraron, años de resentimientos y dolores no procesados finalmente explotando. Fue entonces cuando sonó el celular de Mauricio. Era el número del colegio. Atendió con la mano temblorosa. «Señor Garza», dijo la voz de la directora Mercedes tensa y urgente. «Necesito que venga de inmediato. Es sobre Mateo. Desapareció de la escuela». El mundo se detuvo. «¿Cómo que desapareció?», logró preguntar Mauricio, la voz saliendo estrangulada. «Estaba en el recreo hace 20 minutos. Pasamos lista y no respondió. Ya buscamos por toda la escuela. No lo encontramos. Señor Garza, su hijo desapareció». Mauricio ya estaba corriendo antes de colgar el teléfono. Se subió al coche y aceleró por las calles de la Ciudad de México con el corazón desbocado, la mente inundada de imágenes terribles, de posibilidades que no podía soportar. Eloísa se quedó sola en la sala, el té enfriándose en la taza, el peso de sus propias palabras cayendo sobre ella como una sentencia. Y en algún lugar del colegio, San Patricio, un niño de 7 años, estaba escondido en el lugar más oscuro y silencioso que pudo encontrar, repitiéndose las únicas palabras que tenían sentido en su mundo destrozado. Todos se van, todos se van, todos se van. Capítulo 3. Mauricio llegó al colegio San Patricio en un estado de pánico absoluto. Frenó bruscamente frente al portón, sin importarle dejar el coche atravesado en la entrada. Corrió hacia adentro de la institución como un hombre poseído, los ojos desesperados buscando cualquier señal de su hijo. La directora Mercedes lo esperaba en la recepción, el rostro pálido de preocupación. A su lado estaban 3 maestras, la coordinadora académica y 2 guardias de seguridad. Todos tenían la misma expresión tensa, la misma urgencia mal disimulada. «Ya buscamos en todos los salones», dijo Mercedes rápidamente. «En los baños, la biblioteca, el comedor, la cancha, el patio de juegos. Revisamos las cámaras de seguridad. No salió por la puerta principal ni por el portón trasero». «Entonces está aquí adentro», concluyó Mauricio,
la voz tensa. ¿Dónde más pueden buscar? Hay algunos lugares más aislados, respondió la coordinadora, Silvia Aguilar, vacilante. Áreas de mantenimiento, bodegas antiguas. Pero son muchos espacios. Necesitaríamos más gente. Fue entonces cuando apareció Patricia. Venía corriendo por el pasillo, todavía con el uniforme de mantenimiento, el cabello escapándose del chongo apresurado. A su lado, sosteniendo firmemente su mano, estaba Sofía, con los ojos muy abiertos y asustados. «Escuché», dijo Patricia jadeando. «¿Mateo desapareció?» Mauricio la reconoció de inmediato. Era la madre de la niña que Mateo había mencionado. La mujer a la que su propia madre había difamado con una denuncia falsa. «Sí», respondió él, tragándose el orgullo. «No podemos encontrarlo». Sofía se soltó de la mano de su madre y corrió hacia Mauricio. Sus pequeños ojos estaban llenos de lágrimas. «Yo sé dónde está», dijo la voz temblorosa. Todos se giraron hacia la niña. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Mercedes. «Porque yo también me escondía ahí», explicó Sofía, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Cuando los otros niños eran malos conmigo. Hay un lugar al fondo de la escuela, cerca del área de servicio vieja. Hay una bodega que ya nadie usa. La puerta rechina mucho y huele a humedad. Pero es silencioso. Es el mejor lugar para esconderse cuando todo duele mucho». Las últimas palabras salieron como un susurro quebrado, cargando un dolor que ninguna niña de 1906 años debería conocer. Mauricio sintió que el pecho se le oprimía violentamente. Se arrodilló frente a la niña y dijo, con una gentileza que lo sorprendió a sí mismo: «¿Puedes llevarnos hasta allá?». Sofía asintió. Tomó la mano de Mauricio con una confianza que él no merecía y comenzó a guiarlo por los pasillos de la escuela. Patricia los siguió, junto con Mercedes y los guardias. Atravesaron áreas que Mauricio ni siquiera sabía que existían. Pasaron por pasillos de servicio, escaleras secundarias, portones internos cerrados que los guardias tuvieron que abrir. Cuanto más se alejaban del área principal, más abandonado parecía todo. Las paredes necesitaban pintura, las lámparas parpadeaban débilmente, el suelo estaba polvoriento. Finalmente, Sofía se detuvo frente a una puerta de metal oxidada, casi escondida en la esquina de un pasillo sin salida. «Aquí», dijo en voz baja. Mauricio intentó abrir. La puerta estaba recargada pero no cerrada con llave. El metal rechinó fuerte, exactamente como Sofía había descrito. Del otro lado, solo había oscuridad y un fuerte olor a abandono. «¿Mateo?», llamó Mauricio, la voz resonando en el espacio vacío. «Mateo, soy yo, tu papá». Silencio. Mauricio entró, usando la luz de su celular para ver. La bodega era más grande de lo que parecía desde afuera, llena de cajas viejas, muebles rotos, equipo abandonado. El polvo flotaba en el aire iluminado por el haz de luz que venía de la puerta, y entonces lo escuchó. Un murmullo bajo, proveniente del fondo de la bodega. Se acercó con cuidado, el corazón martillándole en el pecho. Entre dos pilas de cajas apiladas, acurrucado en el suelo, estaba Mateo. El niño tenía las rodillas abrazadas contra el pecho, la cabeza baja, meciéndose ligeramente hacia adelante y hacia atrás, y repetía como un mantra aterrador: «Todos se van, todos se van, todos se van». Mauricio sintió que las piernas le flaqueaban. Se acercó lentamente y se arrodilló junto a su hijo. «Mateo», susurró, extendiendo la mano pero sin tocarlo. «Estoy aquí». El niño no reaccionó. Continuó meciéndose, los ojos fijos en algún punto invisible, atrapado en un bucle de dolor del que no podía escapar. «Mateo, por favor», intentó Mauricio de nuevo, la voz quebrándose. «Mírame, hijo». Nada. El niño estaba allí físicamente, pero su mente parecía haber huido a algún lugar distante e inaccesible. Mauricio intentó tocarlo, pero Mateo se encogió aún más, un sonido angustiado escapando de su garganta. Los demás llegaron a la puerta de la bodega. Mercedes se cubrió la boca con la mano, en shock.
Los guardias se quedaron paralizados, sin saber cómo actuar. Patricia observó la escena con los ojos llorosos, reconociendo en la postura de ese niño un trauma que conocía demasiado bien. Y Sofía, la pequeña Sofía de 6 años, que tenía un corazón más grande que su cuerpo, simplemente atravesó a todos los adultos paralizados y entró en la bodega. «No, mi amor», dijo Patricia tratando de detenerla. «Deja que los adultos se encarguen de esto». Pero Sofía ya se había soltado. Caminó hacia Mateo con pasos silenciosos, como si no quisiera asustarlo más. Luego, sin decir una palabra, se sentó en el suelo a su lado. No habló. No intentó tocarlo. Simplemente se quedó allí, su presencia pequeña pero sólida junto al niño roto. Los segundos se arrastraron como horas. Todos contuvieron la respiración, sin saber qué hacer, con miedo de romper ese momento frágil. Y entonces, casi imperceptiblemente, Mateo comenzó a disminuir el balanceo. Su murmullo se hizo más bajo, hasta silenciarse por completo. Levantó la cabeza lentamente y vio a Sofía a su lado. La niña sonrió de esa manera gentil y triste que solo ella tenía y abrió los brazos. Mateo se derrumbó, se arrojó a su abrazo y comenzó a llorar. No eran sollozos silenciosos, era un llanto violento, desesperado, de alguien que había contenido demasiadas emociones durante demasiado tiempo. Todo el cuerpo del niño temblaba mientras Sofía lo sostenía, pequeña pero firme, murmurando palabras que nadie más podía oír. Mauricio observó aquello y sintió que algo se rompía definitivamente dentro de él. Vio con dolorosa claridad cuánto había fallado. Vio que una niña de 6 años había logrado llegar a su hijo de una manera que él, el padre, no había podido en meses. Patricia se acercó y se arrodilló junto a los niños. Puso una mano gentil en la espalda de Mateo. «Está todo bien, pequeño», dijo suavemente. «No estás solo. Nunca lo has estado». Mateo levantó el rostro mojado de lágrimas y la miró. Luego miró a su padre, y por primera vez en mucho tiempo, sus palabras salieron claras y honestas. «Tengo tanto miedo, papá. Tengo miedo de que todos los que amo se vayan». Las palabras perforaron a Mauricio como flechas. Se acercó, se arrodilló al otro lado de su hijo y lo atrajo hacia un abrazo. «Yo no me voy a ir», prometió la voz embargada. «Te lo juro, Mateo, no importa lo que pase, yo no me voy a ir». Y en esa bodega olvidada, rodeados de cajas viejas y polvo, 4 personas comenzaron un proceso de sanación que llevaría tiempo, paciencia y mucho valor. Los días siguientes fueron de cambios sutiles pero fundamentales. Mauricio tuvo una larga conversación con la directora Mercedes y exigió que la denuncia contra Patricia fuera retirada oficialmente. Explicó que había sido un malentendido familiar, que no había absolutamente ninguna evidencia de comportamiento inadecuado. Mercedes, aliviada, aceptó de inmediato. Patricia fue reintegrada a sus funciones normales, pero algo había cambiado. Las mamás del colegio ahora la miraban con una mezcla de curiosidad e incomodidad. El incidente con Mateo se había extendido en susurros por los pasillos. Algunos decían que la empleada había salvado al niño. Otros, más escépticos, mantenían sus reservas. Mauricio comenzó a hacer cambios reales en su rutina. Empezó a salir de la oficina más temprano. Cenaba con Mateo todas las noches, no en silencio, sino tratando de iniciar conversaciones, aunque al principio fueran forzadas. Los fines de semana, en lugar de trabajar, llevaba a su hijo a paseos sencillos, parques, librerías, heladerías. Era extraño, era incómodo. Mauricio no sabía cómo ser ese tipo de padre, pero lo estaba intentando, y Mateo, poco a poco, comenzaba a responder. La amistad entre Mateo y Sofía fue oficialmente permitida de nuevo. Los 2 niños volvieron a pasar los recreos juntos, compartiendo sándwiches y haciendo avioncitos de papel. Pero ahora había algo más profundo entre ellos. Una comprensión de que habían atravesado una tormenta juntos y habían sobrevivido. Fueron necesarias 3 semanas para que Mauricio finalmente tuviera el valor de hacer lo que sabía que tenía que hacer.
Un viernes por la tarde, esperó a que Patricia terminara su turno y la abordó en el estacionamiento de la escuela. La mujer lo vio acercarse e inmediatamente se puso tensa, los hombros rígidos, la mirada cautelosa. «Patricia», comenzó Mauricio, las manos en los bolsillos del pantalón, incómodo. «Me gustaría hablar con usted, si tiene unos minutos». «Depende del asunto», respondió ella fríamente. «Sobre lo que pasó, sobre la denuncia, sobre todo». Patricia se cruzó de brazos. «Lo escucho. Primero quería pedirle una disculpa. Fue mi madre quien hizo la denuncia. Lo descubrí demasiado tarde y cuando lo hice la confronté. Pero el daño ya estaba hecho. Usted y su hija fueron perjudicadas por prejuicios y maldad, y eso es inaceptable». Patricia lo estudió con ojos afilados. «¿Y qué quiere ahora, señor? ¿Que acepte sus disculpas y finja que todo está bien?» «No», respondió Mauricio honestamente. «Quiero que sepa que estoy trabajando para ser diferente, para crear un ambiente donde mi hijo pueda tener amigos de verdad, sin que las familias sean perjudicadas por diferencias sociales absurdas». «Bonitas palabras», dijo Patricia, el tono aún frío. «Pero las palabras son fáciles, las acciones son difíciles». «Estoy de acuerdo, por eso quiero hacer más que pedir disculpas». Mauricio hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. «Descubrí que tiene formación en pedagogía, que cursó 2 años de la carrera antes de tener que dejarla por cuestiones económicas». Patricia se sorprendió. «¿Cómo supo eso?» «No importa. Lo que importa es que le estoy ofreciendo algo, no como un favor, no como caridad, como reconocimiento de una injusticia. Quiero pagar el resto de su carrera. Puede seguir trabajando mientras estudia, en el horario que le funcione mejor. Y cuando se gradúe, si quiere, hay un puesto de coordinadora académica esperándola aquí en la escuela». El silencio que siguió fue pesado. Patricia lo miró con una intensidad que lo hizo querer retroceder. «¿Usted cree», dijo ella lentamente, cada palabra cargada de ira contenida, «que puede comprar mi gratitud? ¿Que puede aventar dinero a los problemas y simplemente desaparecen?» «No es eso lo que estoy haciendo», protestó Mauricio. «Es exactamente eso», explotó Patricia, dando un paso al frente. «Usted y su familia me acusaron injustamente. Casi me hicieron perder mi trabajo, mi dignidad, la escuela de mi hija. Y ahora viene aquí con una propuesta generosa y espera que yo esté agradecida». Mauricio retrocedió, aturdido por su furia. «Yo no quiero que me salven, señor Garza», continuó Patricia, la voz temblando. «Quiero justicia, quiero respeto. Quiero que gente como usted entienda que nosotros, la gente pobre, trabajadora, no somos proyectos de caridad. Somos seres humanos con dignidad, con sueños, con valor propio, y no necesitamos salvadores. Necesitamos que dejen de pisotearnos para empezar». Las palabras fueron como bofetadas. Mauricio se quedó allí sin saber qué decir, dándose cuenta de que se había equivocado de nuevo, que incluso sus buenas intenciones estaban contaminadas por una arrogancia que ni siquiera se daba cuenta de que tenía. «Tiene razón», dijo finalmente, la voz baja. «Discúlpeme. Yo no sé cómo hacer esto bien, cómo arreglar las cosas, cómo ser alguien mejor, pero estoy tratando de aprender». Patricia respiró hondo, la ira dando paso a un profundo cansancio. «Entonces aprenda esto, señor Garza. El cambio real no viene de grandes gestos, viene de pequeñas acciones diarias, de tratar a la gente con respeto, de reconocer los privilegios, de enseñarle a su hijo que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria». «Lo haré», prometió Mauricio. «No con promesas vacías, con acciones. Deme una oportunidad de probarlo». Patricia lo estudió por largos segundos. Vio algo en sus ojos que no había visto antes. No era lástima, no era superioridad, era algo cercano a una humildad genuina. «1 año», dijo finalmente. «Tiene 1 año para demostrar que no es solo otro hombre rico jugando al Salvador. 1 año para mostrar que realmente ha cambiado, que puede criar a su hijo para ser diferente, que puede respetar a personas como yo y mi hija como iguales. Créame,
respondió Mauricio. Lo demostraré. Se separaron en ese estacionamiento bajo el cielo anaranjado del atardecer de la Ciudad de México. Patricia se fue a casa a abrazar a su hija. Mauricio fue a buscar a su hijo que lo esperaba dentro de la escuela. Pero algo había cambiado entre ellos. Un entendimiento frágil pero real. Una posibilidad de conexión que no existía antes. Y en algún lugar del universo, tal vez Carolina estaba observando y sonriendo, sabiendo que finalmente las personas que amaba estaban comenzando a encontrar un camino. Los meses que siguieron trajeron transformaciones lentas pero consistentes. Mauricio cumplió su palabra. Cambió su rutina de forma radical. Comenzó a trabajar desde casa 2 días a la semana para estar más presente. Empezó a preparar el desayuno para Mateo los viernes, aunque quemara los hot cakes la mitad de las veces. Participó en juntas escolares, eventos, presentaciones, y poco a poco Mateo comenzó a florecer. El niño que antes era una sombra silenciosa comenzó a hablar más, a sonreír de verdad, a jugar con otros niños además de Sofía, aunque ella seguía siendo su mejor amiga. Patricia observaba todo con un escepticismo cauteloso, pero tenía que admitir, Mauricio estaba cumpliendo lo que había prometido. No con grandes gestos públicos, sino con una presencia constante y genuina. Lo veía conversando largamente con Mateo después de la escuela. Veía a padre e hijo reír juntos, veía la transformación ocurriendo, y Mauricio, por su parte, comenzó a ver a Patricia con otros ojos, no como una empleada, no como un proyecto, sino como una mujer extraordinaria que criaba a una hija increíble sola, que trabajaba duro todos los días, que tenía una fuerza y una dignidad que lo hacían sentir humilde. Hubo un momento, 3 meses después del incidente de la bodega, que cambió algo fundamental. Era un sábado y el colegio estaba celebrando una kermés cultural. Familias enteras asistían, paseando entre los puestos coloridos que los alumnos habían montado. Mateo y Sofía habían hecho juntos un stand sobre aviones, con decenas de avioncitos de papel decorados colgados de hilos invisibles, creando un móvil encantador. Mauricio estaba ayudando a organizar la presentación cuando escuchó voces alteradas a un lado. Era Camila de la Vega, la líder de las mamás influyentes, teniendo una discusión acalorada con Sofía. «Tu mamá no debería estar circulando por la kermés como si fuera una de las mamás», decía Camila con tono condescendiente. «Ella es empleada. Hay áreas específicas para los empleados». Sofía, pequeña pero valiente, respondió con voz firme. «Mi mamá puede estar donde quiera. Ella no es menos que nadie». «Querida, no es personal», continuó Camila con una sonrisa falsa. «Es solo apropiado. Cuestión de organización». Mauricio sintió que la rabia le subía. Cruzó el espacio en 3 largas zancadas y se paró junto a Sofía, poniendo una mano protectora en el hombro de la niña. «Camila», dijo, la voz baja pero cargada de autoridad. «Patricia es madre de una alumna de esta escuela tanto como tú. Tiene todo el derecho de estar aquí. De hecho, tiene más derecho que la mayoría, considerando que no usa su influencia para perjudicar a otras familias». El rostro de Camila se puso rojo. «Mauricio, no entiendes la situación». «Entiendo perfectamente», la interrumpió. «Y déjame dejarte algo muy claro a ti y a cualquier otra persona aquí. Sofía es la mejor amiga de mi hijo. Patricia es una mujer a la que admiro profundamente. Y si alguien tiene un problema con eso, el problema es suyo, no mío, no de ellas». El silencio que siguió fue absoluto. Otras mamás que se habían acercado para escuchar la discusión se quedaron paralizadas. Camila abrió y cerró la boca varias veces, sin poder formular una respuesta. Luego se dio la vuelta y se fue, sus tacones resonando fuerte en el suelo. Sofía miró a Mauricio con los ojos muy abiertos. «No tenía que hacer eso, señor». «Sí, tenía que hacerlo», respondió Mauricio, arrodillándose para quedar a su altura. «Porque ustedes merecen respeto, y porque si no hago nada cuando veo una injusticia, soy parte del problema». La niña lo abrazó de repente, fuerte, un gesto simple cargado de gratitud. Cuando Mauricio se levantó, encontró a Patricia parada a pocos metros de distancia. Había escuchado todo.
Sus facciones duras se habían suavizado, ligeramente, y en sus ojos había algo que no pudo identificar de inmediato, pero se parecía mucho al respeto. Quizás, solo quizás, estaban empezando a construir algo real, algo que no se basaba en la salvación o la caridad, sino en el reconocimiento mutuo de la humanidad y el valor. El año que Patricia había dado como plazo apenas comenzaba, pero los cimientos se estaban colocando, y sobre ellos, quién sabe, podría construirse algo lo suficientemente fuerte como para durar. Capítulo 4. El año pasó como una estación entera de transformaciones. No sucedió de forma mágica o instantánea, como en 1900 las películas. Fue un proceso lento, hecho de pequeños momentos, decisiones diarias y mucho trabajo emocional. Pero sucedió. Mauricio mantuvo cada promesa que había hecho. Redujo drásticamente su carga de trabajo, delegando responsabilidades que antes insistía en controlar personalmente. Empezó a estar presente en cada evento escolar de Mateo, desde la menor presentación de clase hasta las fiestas de fin de año. Aprendió a cocinar platillos sencillos, aunque quemara la mitad de ellos. Estableció rituales con su hijo. Los viernes eran noches de pizza y película. Los sábados eran para pasear, los domingos para largas conversaciones en el parque. Y Mateo poco a poco volvió a ser un niño. Fue una transformación sutil pero profunda. El niño que vivía aislado en una banca del patio ahora corría con sus compañeros durante el recreo. Sus risas resonaban por los pasillos de la escuela. Todavía tenía momentos difíciles, días en que la nostalgia por su madre apretaba fuerte, pero ahora tenía un padre presente para ayudarlo a atravesar esos momentos. Y tenía a Sofía, siempre Sofía, su mejor amiga que entendía sin necesidad de palabras. Patricia, fiel a su palabra, le dio a Mauricio el año que había prometido. Observó cada acción, cada cambio, cada momento, en que él podría haber vuelto a sus viejos hábitos, pero eligió no hacerlo. Y tuvo que admitir, aunque al principio con renuencia, que él estaba genuinamente tratando de ser diferente. La propia Patricia también pasó por transformaciones. Con el apoyo de la comunidad escolar y sus propios ahorros, retomó sus estudios de pedagogía. Se despertaba aún más temprano, trabajaba su turno completo, asistía a clases por la noche y estudiaba los fines de semana. Sofía, comprensiva más allá de su edad, ayudaba como podía, haciendo sus tareas escolares en silencio mientras su madre estudiaba a su lado. Fueron meses agotadores. Hubo noches en que Patricia lloró de cansancio, en que dudó si lo lograría, pero cada vez que pensaba en rendirse, miraba a su hija y recordaba por qué lo estaba haciendo, para darle a Sofía un futuro mejor, para demostrarse a sí misma que era capaz, para mostrar que la dignidad y el esfuerzo valen más que cualquier atajo. Mauricio ofreció ayuda económica varias veces. Patricia las rechazó todas, no por un orgullo tonto, sino por la necesidad de hacerlo con sus propias fuerzas, de probar principalmente para sí misma que no necesitaba ser salvada por nadie. Y Mauricio, para su crédito, lo entendió. Dejó de ofrecer y pasó a apoyar de otras maneras, ajustando horarios para que ella pudiera estudiar, asegurándose de que Sofía tuviera el material escolar adecuado a través del programa de becas de la escuela, pequeñas cosas que marcaban la diferencia sin robarle su logro. A lo largo de esos meses, algo más comenzó a suceder, algo que ninguno de los dos esperaba o planeaba. Comenzó con conversaciones casuales cuando Mauricio recogía a Mateo y se demoraba unos minutos más en el portón. Patricia pasaba, intercambiaban algunas palabras sobre los niños, sobre la escuela, sobre trivialidades del día a día. Conversaciones que se fueron haciendo más largas, más profundas, más frecuentes. Mauricio descubrió que Patricia tenía un agudo sentido del humor que lo tomaba por sorpresa, que tenía opiniones firmes sobre política, educación y justicia social que lo hacían cuestionar sus propias creencias, que le gustaba la música ranchera clásica y detestaba el café, prefiriendo el té de manzanilla, que soñaba con abrir una escuela comunitaria algún día, donde niños de todas las clases sociales
pudieran estudiar juntos. Patricia, por su parte, descubrió que detrás de la fachada controladora, Mauricio tenía profundas inseguridades, que cargaba una culpa sobre Carolina que lo consumía por dentro, que tenía un miedo constante de volver a fallarle a Mateo, que le gustaba el jazz antiguo y los libros de historia, que sonreía de una manera tímida cuando algo genuinamente divertido lo tomaba por sorpresa. No hablaron sobre lo que estaba creciendo entre ellos, no le pusieron nombre, no lo reconocieron en voz alta, pero estaba ahí, presente en cada mirada que duraba más de lo necesario, en cada conversación que se extendía hasta que el estacionamiento quedaba vacío, en cada vez que sus dedos se rozaban accidentalmente y ninguno de los dos se apartaba de inmediato. Sofía y Mateo se dieron cuenta. Los niños siempre se dan cuenta de esas cosas antes que los adultos, y con la sabiduría simple de la infancia les pareció genial. Empezaron a hacer bromas inocentes, a empujar a sus padres para que estuvieran juntos en los eventos escolares, a conspirar pequeñas situaciones en las que tenían que interactuar. Fue una tarde de noviembre, 11 meses después del acuerdo, que todo cambió. El colegio celebraba una presentación de fin de año. Mateo y Sofía habían preparado juntos una presentación sobre la amistad, donde lanzaban avioncitos de papel mientras recitaban un poema que ellos mismos habían escrito. Era simple pero profundamente conmovedor. Mauricio y Patricia observaban uno al lado del otro en el auditorio lleno. Cuando los niños terminaron, tomados de la mano y haciendo una reverencia, los dos se pusieron de pie aplaudiendo. Sus miradas se encontraron y en ese momento, sin necesidad de palabras, lo supieron. Después de la presentación, hubo una convivencia en el jardín de la escuela. Las familias circulaban con vasos de jugo, conversando animadamente. Mateo y Sofía corrían entre los árboles con otros niños finalmente libres de ser solo niños. Mauricio encontró a Patricia parada bajo una jacaranda, observando a su hija jugar. Se acercó lentamente, con las manos en los bolsillos. «El año terminó», dijo simplemente. Patricia se giró para mirarlo. «Sí, terminó». «¿Y?», preguntó Mauricio, el corazón latiéndole más rápido de lo que debería. Ella sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. «Lo demostraste, no con palabras, con acciones. Cambiaste, Mauricio, de verdad». Su nombre en la boca de ella sonó diferente, más íntimo, más real. «Patricia», comenzó él, dando un paso más cerca. «Este año fue el más difícil y el más importante de mi vida. Aprendí más sobre mí mismo, sobre ser padre, sobre ser humano que en todas las décadas anteriores. Y gran parte de eso fue por ti». Ella negó con la cabeza. «No fui yo. Fuiste tú eligiendo cambiar. Fuiste tú mostrándome que necesitaba cambiar», la corrigió. «Tú y tu increíble hija. Ustedes dos me enseñaron lo que realmente importa». El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades. «Me gradúo la próxima semana», dijo Patricia cambiando de tema, pero el sonrojo en sus mejillas la delató. «Termino la carrera que dejé hace tantos años». «Lo sé», respondió. «Mauricio, Sofía me contó. Está muy orgullosa. Yo también lo estoy. De mí, por haberlo logrado». «Como deberías estarlo», dijo él con sinceridad. «Eres la persona más fuerte que conozco». Patricia rió en voz baja. «No soy fuerte. Solo hago lo que se tiene que hacer». «Eso es exactamente lo que es la fuerza», dijo Mauricio. Se quedaron allí, bajo la jacaranda, observando a sus hijos jugar juntos, y por primera vez se permitieron imaginar un futuro diferente, un futuro en el que no eran solo los padres de los mejores amigos, en el que eran algo más. La graduación de Patricia tuvo lugar un viernes lluvioso de diciembre. La ceremonia fue sencilla, realizada en el auditorio de la universidad pública donde había estudiado. No había pompa ni lujo, pero había algo más valioso, una realización genuina. Patricia subió al escenario para recibir su diploma con Sofía y Mauricio en la audiencia. Mateo estaba al lado de Mauricio, aplaudiendo con entusiasmo.
Cuando sostuvo el diploma enrollado que representaba 4 años de lucha, sus ojos se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de victoria, de alguien que había enfrentado todas las adversidades y había vencido por mérito propio, de alguien que había demostrado principalmente a sí misma que era capaz de cualquier cosa. Después de la ceremonia, afuera de la universidad, bajo la llovizna que no cesaba, Mauricio finalmente tuvo el valor de hacer lo que había estado planeando durante semanas. «Patricia», dijo tomando sus manos, «¿puedo hacerte una pregunta?» Ella asintió, con el corazón acelerado. «Este año me transformó por completo. Me mostró el tipo de hombre que quiero ser, y gran parte de esa transformación tiene que ver contigo, con tu fuerza, tu dignidad, tu bondad». Mauricio respiró hondo. «No te estoy pidiendo esto como alguien que quiere salvarte. Te lo pido como alguien que quiere construir algo real contigo, algo basado en el respeto, en la colaboración, en el amor verdadero». Se arrodilló allí mismo, en la banqueta mojada por la lluvia, bajo la mirada atónita de Sofía y Mateo, que observaban escondidos detrás de una columna. «Cásate conmigo, Patricia, no porque tenga dinero, no porque pueda ofrecerte una vida más fácil, sino porque te amo, porque admiro quién eres, porque quiero pasar el resto de mi vida aprendiendo de ti y construyendo una familia de verdad contigo». Patricia lo miró con lágrimas corriendo por su rostro, mezclándose con la lluvia. Por largos segundos no dijo nada. Mauricio comenzó a temer haberse equivocado de momento, haberse precipitado. Entonces ella lo levantó y lo besó. Fue un beso que dijo todo lo que las palabras no podrían. Un beso que sellaba no solo un compromiso romántico, sino una alianza de vida. Un beso que prometía respeto, igualdad, amor construido sobre bases sólidas. Cuando se separaron, Patricia sonreía a través de las lágrimas. «Sí», dijo, «1000 veces sí». Sofía y Mateo estallaron en gritos de alegría, corriendo a abrazar a sus padres. Allí, en la banqueta, mojada de una universidad pública bajo la llovizna de diciembre, 4 personas que habían pasado por tanto sufrimiento, finalmente encontraron un pedazo de felicidad. La ceremonia de la boda fue planeada con cuidado. No sería grande ni ostentosa, sería íntima, significativa, celebrada en el lugar donde todo había comenzado, el jardín del Colegio San Patricio. La directora Mercedes aceptó de inmediato ceder el espacio. De hecho, se emocionó con la petición. Esa historia, ella lo sabía, era especial, era sobre transformación, sobre superación, sobre el amor que nace de las circunstancias más improbables. Invitaron solo a personas cercanas, amigos verdaderos, compañeros de trabajo que habían apoyado a Patricia durante sus estudios, algunos profesores del colegio y, sorprendentemente, algunas de las mamás que antes eran prejuiciosas pero que, a lo largo del año, habían aprendido del ejemplo de Mauricio y habían comenzado a cuestionar sus propios privilegios. Eloísa, la abuela de Mateo, también fue invitada. La relación entre ella y Mauricio había sido tensa durante meses, pero poco a poco, con muchas conversaciones difíciles y mucho perdón de ambos lados, comenzaron a reconstruir puentes. Eloísa admitió sus errores, se disculpó personalmente con Patricia y, aunque todavía estaba aprendiendo a dejar de lado años de prejuicios de clase, estaba genuinamente intentándolo. En la mañana de la boda, un sábado soleado de febrero, el jardín del colegio se transformó en algo mágico. No había decoraciones caras ni extravagantes. Había flores sencillas en macetas de barro, sillas de madera dispuestas en semicírculo, avioncitos de papel de todos los colores colgados de los árboles, meciéndose suavemente con la brisa. Mateo y Sofía habían pasado días haciendo esos avioncitos. Cada uno llevaba una palabra escrita a mano: amor, familia, esperanza, recomienzo, perdón, fuerza, unión, amistad. Patricia entró al jardín acompañada por Sofía. Llevaba un vestido sencillo, de color beige, el cabello suelto cayendo sobre sus hombros, un ramo de margaritas en las manos. No había velo caro ni cola larga. Solo una mujer hermosa,
radiante de felicidad genuina. Mauricio la esperaba bajo la jacaranda, donde habían conversado por primera vez como algo más que conocidos. Mateo estaba a su lado, sosteniendo los anillos con cuidado. El niño había crecido tanto en ese año, no solo físicamente, sino emocionalmente. Sus ojos ya no cargaban esa profunda tristeza. Todavía extrañaba a su madre, siempre lo haría, pero ahora estaba rodeado de suficiente amor para soportar ese dolor. Cuando Patricia llegó al lado de Mauricio, se miraron y sonrieron. No era la sonrisa nerviosa de quien está inseguro. Era la sonrisa tranquila de quien sabe exactamente lo que está haciendo. El oficiante, un amigo de la familia, condujo la ceremonia con sencillez y emoción. Habló sobre segundas oportunidades, sobre familias que se forman no por sangre, sino por elección, sobre el amor que supera barreras sociales y prejuicios. Cuando llegó el momento de los votos, Mauricio tomó las manos de Patricia y dijo, la voz firme pero emocionada: «Patricia, me enseñaste que ser hombre no se trata de control o poder. Se trata de presencia, de humildad, del valor de cambiar. Prometo estar a tu lado no como un protector, sino como un compañero, no como un salvador, sino como un aliado. Prometo honrar tu fuerza, respetar tu independencia y construir contigo una familia basada en la igualdad y el amor verdadero». Patricia se secó las lágrimas que corrían y respondió: «Mauricio, me mostraste que la transformación es posible, que la gente puede cambiar cuando elige hacer el trabajo difícil. Prometo estar a tu lado en los días fáciles y en los difíciles. Prometo ayudar a criar a nuestros hijos con valores de justicia y compasión. Prometo construir contigo un hogar donde el amor importe más que el dinero y la presencia valga más que los regalos». Los anillos fueron intercambiados. Los labios se encontraron en un beso suave que selló el compromiso. Y entonces, como estaba planeado, Mateo y Sofía se adelantaron. Cada uno sostenía una canasta llena de avioncitos de papel. Comenzaron a distribuirlos entre todos los invitados. En el momento acordado, a la señal de Sofía, todos lanzaron los avioncitos al cielo simultáneamente. Decenas de avioncitos coloridos se elevaron, planeando en el aire como pájaros de papel, cargando palabras de esperanza y amor. Algunos volaron lejos, llevados por el viento. Otros cayeron suavemente sobre el césped, pero todos, por unos segundos mágicos, llenaron el cielo de colores y posibilidades. Mateo y Sofía se quedaron de la mano, mirando hacia arriba, sonriendo de esa manera pura que solo los niños consiguen. Y en ese momento, todos los presentes entendieron que estaban presenciando algo raro y precioso: la victoria del amor sobre el prejuicio, de la humanidad sobre el cinismo, de la conexión genuina sobre las barreras artificiales que la sociedad construye. Mauricio atrajo a Patricia hacia un abrazo apretado. Ella apoyó la cabeza en su pecho y susurró: «Gracias por haber cambiado. Gracias por haberme enseñado cómo», respondió él. Mateo corrió hacia ellos, seguido por Sofía. Los cuatro se abrazaron allí, bajo la jacaranda, rodeados de avioncitos de papel que caían suavemente a su alrededor. Una familia. No perfecta, porque ninguna familia lo es, pero real, basada en elecciones conscientes, en trabajo duro, en amor construido día a día. Los meses siguientes trajeron ajustes, como toda familia en formación enfrenta. Se mudaron a una casa nueva, elegida en conjunto, donde cada uno tenía su espacio, pero todos compartían áreas comunes. No era la mansión en Polanco donde Mauricio vivía antes. Era algo más pequeño, más acogedor, en una colonia mixta donde convivían personas de diferentes clases sociales. Mateo y Sofía, ahora oficialmente hermanos, compartían responsabilidades domésticas. Aprendieron a cocinar juntos, a cuidar el pequeño jardín que plantaron, a resolver conflictos como toda pareja de hermanos lo hace, con peleas ocasionales, pero mucho amor. Patricia comenzó a trabajar como coordinadora académica en el Colegio San Patricio, aportando una perspectiva nueva y necesaria a la institución. Implementó programas de inclusión social, becas más accesibles,
talleres sobre diversidad para padres y alumnos. No a todos les gustaron los cambios, pero ella persistió, firme en su misión de hacer de ese lugar uno más justo. Mauricio continuó trabajando, pero con equilibrio. Aprendió que el éxito profesional sin presencia familiar era una victoria vacía. Empezó a ser mentor de jóvenes empresarios, especialmente de comunidades menos favorecidas, compartiendo no solo conocimientos de negocios, sino también lecciones de vida que había aprendido de la manera más difícil. Y los viernes por la noche, sin falta, los cuatro se reunían en la sala para la tradición que habían establecido: pizza, película y largas conversaciones sobre lo que cada uno había aprendido durante la semana. En uno de esos encuentros, casi un año después de la boda, Mateo hizo una pregunta que tomó a todos por sorpresa. «Papá», dijo, la voz seria más allá de su edad, «¿crees que mamá estaría feliz con todo esto que está pasando?» Mauricio sintió un nudo en la garganta. Miró a Patricia, quien asintió alentadoramente. Luego miró a su hijo y respondió con honestidad: «Creo que tu mamá te amaba más que a nada en el mundo, y creo que estaría feliz de saber que estás rodeado de amor, que tienes una hermana que te protege, una nueva mamá que te cuida y un papá que finalmente aprendió a estar presente. Sí, Mateo, creo que nos está mirando ahora mismo y está sonriendo». Mateo asintió, absorbiendo las palabras. Luego dijo algo que hizo que todos en la sala contuvieran las lágrimas. «Todavía la extraño todos los días, pero ahora extrañarla no duele tanto, porque sé que no se fue del todo. Está en cada cosa buena que nos pasa». Sofía abrazó a su hermano. Patricia y Mauricio intercambiaron miradas emocionadas, y allí, en esa sala sencilla pero llena de amor, una familia que había nacido de las circunstancias más improbables celebró no la ausencia de dolor, sino la presencia de la sanación. Años después, cuando Mateo y Sofía ya eran adolescentes, preparándose para sus propios viajes, todavía hacían avioncitos de papel. Era una tradición que nunca abandonaron. En cumpleaños, celebraciones, incluso en momentos difíciles, los avioncitos aparecían, recordándoles a todos de dónde habían comenzado. De una simple pregunta hecha por una niña de 6 años que no entendía por qué su nuevo amigo estaba tan triste, de un gesto amable de entregar un avioncito de papel azul, de un padre aprendiendo que la presencia vale más que cualquier regalo, de una madre enseñando que la dignidad no se compra, se conquista, de 2 niños mostrando a los adultos a su alrededor que el amor no conoce clases sociales, y de una familia que demostró que las segundas oportunidades, cuando se abrazan con valor y humildad, pueden transformarlo todo. Mauricio nunca más fue el hombre controlador y distante que era. Patricia nunca más dudó de su propio valor. Mateo creció sabiendo que las emociones no son debilidades. Sofía aprendió que su voz importa, sin importar de dónde venga. Y todos los días cuando el sol salía sobre la Ciudad de México, esa familia despertaba agradecida. No por una vida perfecta, porque la perfección no existe, sino por una vida real, construida con trabajo, amor y el valor de elegir, todos los días, ser mejores. Las preguntas más simples, descubrieron, realmente tienen el poder de cambiarlo todo. Basta con tener el valor de escucharlas, y aún más valor para actuar sobre las respuestas.